Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles la primera lectura, el Evangelio. Pero primero que todo les voy a leer el Salmo. Después del Salmo les voy a compartir la historia del santo de hoy día. Para que también a través del santo, mis hermanos, nosotros vayamos pensando en eso. En llegar a una santidad. En que imitemos lo que estos hombres llegaron a hacer en su vida. Ojalá y cada uno de nosotros, ¿verdad?, con nuestra vida que llevamos a veces tan mundana, pudiéramos cambiar un poco y tratar de imitar a todos estos hombres que en realidad sí llegaron a su santidad y que en vida ellos llegaron a sentir la presencia de Dios. Nosotros también podemos lograr eso, hermanos. Solamente nos falta orar más, ponernos más en oración ante nuestro Señor, que Él escucha, que Él está allí, Él no está sordo, pero nuestro corazón está totalmente separado del Señor y es por eso que nuestras oraciones a veces no son escuchadas, porque no estamos abriendo nuestro corazón. Necesitamos estar atentos al mensaje de Dios. En este momento voy a recitar el Salmo de hoy día, que es el Salmo número 70. Si gusta repetir después de mí: mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día, por un día más, Señor, que nos sostienes con vida, con salud, con bienestar. Te doy gracias, Señor, porque aún nos das otra oportunidad más de que nosotros estemos con vida, de que tengamos la felicidad, de que aún tengamos en nuestro pensamiento ese gran amor tuyo hacia nosotros, Señor. Que nos recordemos de que en esta semana tan importante, esta Semana Santa, tú, Señor, nos ayudes a caminar con esta cruz que a veces se nos hace tan pesada. Que así como tú, Señor, llegaste a caer tantas veces con esa cruz, Señor, así como tú no desfalleciste, sino que la cargaste hasta el Calvario, donde en ella misma ibas a ser clavado, también así, Señor, ayúdanos a cargar la nuestra. Que aunque sea muy pesada, Señor, la cruz, nosotros sepamos sobrellevar todos los problemas que a veces nos aquejan, todas esas dificultades que humanamente, Señor, se nos hacen difíciles de sobrellevar. Tenemos la confianza, Señor, y nos ponemos en oración para que tú, Señor, escuches nuestras palabras, para que tú, Señor, nos ayudes, para que tú envíes tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros. Ese Espíritu que nos da la fuerza. Ese Espíritu, mi Señor, que sin Él nosotros no somos nada. Te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que nos dejaste antes de partir al Padre, nos siga fortaleciendo y siga fluyendo muy dentro de nosotros, Señor, para hacer siempre tu voluntad y que no desfallezcamos, sino que sigamos confiando en ti, Señor, de que el Espíritu que nos dejaste desde ese día va a seguir trabajando duramente en cada uno de nosotros, y que si nosotros lo clamamos cada vez con más fuerza, no va a dejar de ayudarnos, no va a dejar de fortalecernos, no va a dejar de fluir en cada una de nuestras almas. Te pido por mis hermanos, mis hermanas que están escuchando en este momento, para que también tú, Señor, a cada uno de ellos les fortalezcas, les abras esos sentidos, les abras su corazón
y les hagas entender el mensaje, no solamente el de este día, sino todos aquellos mensajes que son transmitidos a ellos por muchos hermanos y tantos otros sacerdotes que nos dan los mensajes diarios, que a través de eso nosotros es que vamos creciendo en santidad también, Señor. Ayúdanos pues a ser santos como tú eres santo, Señor. Mamita María, te encomendamos todas nuestras necesidades, te las ponemos en tus benditas manos, llévalas ante nuestro Señor. Ayúdanos a que el Señor nos fortalezca. Ayúdanos, Mamita María, a que no desfallezcamos y sigamos caminando cada vez con más fuerza. Que no tengamos miedo a seguir en este caminar, así como cuando tú llevaste a Jesús a Egipto, que iban escondiéndose de ese rey que los quería matar, para que también nosotros, escondidos bajo tu manto, Mamita María, seamos protegidos del demonio, de ese calumniador que nos calumnia a cada instante y que nos mete sacadillas para no caer, para no tropezar y continuar, Mamita María, amándote con todo nuestro corazón. Y todo esto lo pido hoy día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues después de hacer esta pequeña oración a nuestro Señor y al Espíritu Santo y a nuestra Madre María, voy a leerles el santo de hoy día, San Benito José Labre, mendigo del año 1783. Si los vagabundos tuvieran un santo patrono, sería San Benito José Labre. Parece que desde niño le atraía a dominar con la miseria su cuerpo, para que el alma quedara más libre para volar hacia Dios. Ya a los 12 años ponía como cabecera para dormir una tabla y desde los 16 hasta su muerte durmió siempre en el duro suelo, tanto que la gente llegó a llamarlo el santo que duerme en el suelo. Nació en Ametes, Francia, en 1748. Era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado. Sus padres lo colocaron a estudiar junto a un tío suyo sacerdote, el padre Santiago, que todo se lo daba a los pobres y a quien la gente llamaba un nuevo San Vicente. Benito José sentía una enorme incitación a la lectura de la Sagrada Escritura y leer vida de los santos y libros religiosos, tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias. Otra de sus inclinaciones era hacia la vida retirada del mundo, hacia la vida de oración y de meditación, apartado del trato mundano con los demás. Su tío sacerdote murió por atender a los enfermos de peste y entonces Benito José se propuso entrar a algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración, el silencio y la penitencia. Viajando a pie centenares de kilómetros, muchas veces por entre la nieve, visitó varios conventos de cartujos y de trapenses, monjes en perpetuo silencio, pero en cada convento le respondieron que la edad mínima para entrar era de 24 años y que como solo tenía 20 años no podía ser admitido. Al fin en un convento hicieron excepción y lo admitieron, pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos, imaginarse pecado lo que no lo es, y le empezaron terribles angustias, que el mismo superior tuvo que aconsejarle que se retirara, porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento. Benito bajó humildemente la cabeza y dijo: hágase la santa voluntad de Dios, y se alejó meditabundo. Desde entonces empieza Benito José una vida lo más rara y poco común que se pueda imaginar. Dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo, un peregrino errante, de santuario en santuario. La Iglesia Católica tiene algunos templos donde se obran muchos y maravillosos milagros, y a esos templos llamados santuarios llegan multitudes de peregrinos que consiguen formidables favores del cielo, y Benito se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar los santuarios más famosos de Europa, pero a pie descalzo, de limosna, vestido como pordiosero y dedicado únicamente a rezar, meditar y hacer penitencia. Descalzo a una plena nieve, pedregales o barro, con un vestido sumamente viejo y descolorido, lleno de remiendos, con un pobre morral
donde únicamente llevaba la imitación de Cristo y un devocionario para leer los salmos y otras oraciones. Quiere practicar aquel consejo de Jesús: no llevéis alforja con provisiones, ni dinero, ni 2 túnicas. Se propone ser un monje errante, un vagabundo de Dios, un ser tan espiritual que olvidado de su cuerpo vivirá de lo que a los demás le sobre. Para siempre será ya un pobre peregrino errante. Sobre su camisa remendada llevaba un escapulario y un crucifijo. Las primeras 3 noches que estuvo en Roma, después de viajar centenares y centenares de kilómetros desde Francia, a pie de limosna, las pasó en un hospicio de pobres, pero luego le pareció que eso era demasiado lujo para él, y en adelante dormirá siempre en la intemperie, en el quicio de una puerta, o debajo de un puente, o al abrigo de una escalera, o donde la noche lo sorprendiera. Nunca aceptaba un lecho o una cama. Lo más que aceptaba era un costal para acostarse en él. Quería asemejarse a Jesús, que no tenía una piedra para recostar la cabeza. Su filosofía era la de las avecillas del cielo, a las cuales Dios alimenta, y no viven preocupadas por el día de mañana, porque el Padre Dios sabe muy bien qué es lo que vamos a necesitar. Las personas ordinarias al verlo sentían desprecio por él, y los orgullosos hasta le tenían asco. Pero las personas muy espirituales sentían hacia él una honda admiración. Como si fuera un monje cartujo, por los caminos no hablaba con nadie, a no ser que sintiera la inspiración para decirle alguna palabra espiritual a alguien. Cuando le daban una limosna, que él nunca pidió a nadie, daba las gracias y buscaba a otro más pobre para dársela a él. Andaba por todos esos caminos de Europa, de santuario en santuario, desde España hasta Francia, Alemania, Italia, etc. Absorto, como dedicado a la contemplación y a hablar con Dios. Cuando llegaba a un santuario, se pasaba los días enteros orando allí ante la santa imagen. Cuando oraba ante el Santísimo Sacramento o ante un crucifijo, se le pasaban las horas sin darse cuenta, y a veces se elevaba varios centímetros por los aires. A un sacerdote que le preguntó de qué estaba compuesto él para ser capaz de soportar semejante vida, le dijo: mi cerebro está compuesto de fuego para amar a Dios, mi corazón es de carne para poder tener caridad para con el prójimo, mi voluntad es de bronce para tratarme duro a mí mismo. A otro que le recomendó que no durmiera en el suelo, le respondió: me parece que Dios quiere que yo le sirva de esa manera. Los pobres dormimos en el lugar donde nos llega la noche. Los que ya nos acostumbramos a la pobreza no necesitamos cama demasiado cómoda para dormir. Además, en este modo de vivir siento más facilidad para comunicarme con el buen Dios. La gente le demostraba mucho desprecio, y nada deseaba él tanto como ser despreciado y tenido por nada, pero nunca lo lograban despreciar los otros como se despreciaba él mismo. Un hombre le regaló un día una limosna, y Benito José se apresuró a obsequiársela a otro más pobre que él. El que le había dado la limosna creyó que eso era un desprecio y le pegó. Benito se dejó golpear sin pronunciar una sola palabra. En un santuario lo confundieron con un ladrón y lo sacaron a rastras del templo hacia la plaza. Él no se defendió. En Gascuña se acercó a atender a un herido, y las gentes dijeron que era él quien lo había atacado, y le dieron una paliza. No dijo ni una palabra. Imitaba a Jesús, de quien 7 veces dice el Evangelio que callaba mientras lo maltrataban. Era tan flaco y desgastado que al dormir enroscado en un rincón, las gentes lo confundían con un perro dormido y le daban patadas para que se fuera. Y mientras más se humillaba a él, más se preocupaba a Dios por elevarlo. Su padre confesor, que al principio dudaba mucho de él, se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo, y fue recogiendo datos para su biografía. Don Jorge Sidley, un convertido, vio un día que Benito José se acercaba a una mujer que lloraba porque su hijito agonizaba, y le dijo: deja de llorar, mujer, que tu niño ya está bien.
y al colocar las manos sobre la cabeza del niño, éste quedó instantáneamente curado. Desde 1777, Benito se queda ya para siempre en Roma. Solamente sale una vez cada año para ir a visitar el santuario de la Santísima Virgen en Loreto. Esa visita no la deja de hacer sino cuando le llega la muerte. Desde 1777, su devoción preferida será asistir a las 40 horas, esa hermosa devoción que consiste en exponer la Santa Hostia, o sea, el cuerpo de Cristo, y dedicarse los parroquianos 40 horas a rendirle por turnos piadosas adoraciones. Donde quiera que en Roma hubiera 40 horas en un templo, allí estaba Benito José los 3 días adorando el Santísimo Sacramento, tanto que la gente lo llamaba el Santo de las 40 horas. El padre Daffini vio a Benito en el templo de los Santos Apóstoles, rodeado por un gran resplandor, mientras adoraba la Santa Hostia. María Poeti lo vio lleno de resplandor y elevarse sobre el suelo mientras adoraba al Señor Eucaristía. El padre Pompei, capellán de Santa María la Mayor, vio que sobre el corazón de nuestro santo se veían las llamas mientras adoraba la Santa Hostia. Los últimos años pasaba los días enteros en los templos, orando, y por las noches iba a dormir en las ruinas del Coliseo. La debilidad lo obligó en sus últimos días a aceptar ser recibido en un albergue de mendigos de Roma, y ahí su obediencia y su piedad llamaron la atención a los encargados. Benito era siempre el último en acudir a recibir su porción de sopa, y con frecuencia la regalaba a otro que tenía más hambre que él. A principios de la Cuaresma de 1783, adquirió un violento resfriado y el miércoles santo, estando rezando en un templo, cayó desmayado. Muchos acudieron a socorrerle y un carnicero lo llevó a su casa para atenderlo. Le aplicaron la unción de los enfermos y el jueves santo, 16 de abril, a la madrugada pasó a la eternidad. Aquella mañana, mientras las campanas del templo de Roma repicaban en la ceremonia del jueves santo, su alma volaba a escuchar los repiques de la gloria en el reino de los cielos. Apenas se supo la noticia de su muerte, muchos niños empezaron a gritar por las calles: «¡Ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo!». Y un gentío enorme acudió a venerar sus despojos y empezó una cadena admirable de milagros junto con las reliquias. Exactamente 100 años después de su muerte, en 1883, fue declarado santo por el sumo pontífice. Varios volúmenes de documentos en Roma comprueban su gran santidad. Este buen hombre sí que cumplió aquello que dijo Jesús: «Si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce muchos frutos». Quiera Dios que como Él sepamos mortificarnos en esta vida para reinar para siempre en la eternidad. Esta fue la historia de Benito José. Este santo, fíjese que siendo un hombre de una familia acomodada, ¿cómo llegó a caer él a ser un vagabundo? Pero no es porque sus padres así lo hayan querido, simplemente que a él le gustó esa vida. A él le llamó la atención de la meditación y de la de imitar a los demás santos, y más que todo a nuestro Señor Jesús. A él sí que de veras nosotros, hermanos, como humanos, deberíamos de pensar un poco más en amar a todos aquellos que miramos por las calles a veces tirados y que desafortunadamente hay mucha gente que los desprecia. Hay mucha gente que también, al igual que a este santo, lo llegaron a patalear como a un perro. Muchos limosneros que nosotros vemos por ahí son también molestados de esta misma manera, son golpeados también, porque mucha gente no los puede ver. Yo me fijo en muchos vagabundos que andan por ahí, pobres gentes. A veces no sabemos nosotros por qué ellos aceptaron ese camino, ¿verdad? Pero podemos ver a este hombre cómo él encontró la santidad de esa manera. Y nosotros, cuando vemos a un limosnero que lo miramos por ahí en las calles, a veces, si nos damos cuenta, hay muchos que ni siquiera nos piden dinero. Hay muchos que sí, pero muchos de ellos no lo hacen. Y deberíamos de pensar más en cada uno de ellos, que en realidad nosotros no entendemos ni sabemos las razones por las cuales ellos andan ahí.
Y pidámosle a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, el que cada uno de ellos encuentre a Jesús de esa manera que este santo lo encontró. Que de esa manera que ellos andan por ahí en las calles, tengan el deseo de meditar, de orar, de pedirle a Dios. Y tal vez ellos lo hacen mucho mejor que nosotros. Nosotros no sabemos. Tal vez ellos sí en realidad están entregados a Dios. Y nosotros que nos damos a veces golpes de pecho, no conocemos a Dios como lo deberíamos de conocer. Por eso hay que imitar, mis hermanos, a Jesús. Si nosotros imitamos a nuestro Señor, fíjese bien lo que dice la biografía de este santo, que él decía que Jesús no tenía ni una piedra para recostar su cabeza. Y en uno de los evangelios dice eso. Entonces, si él, siendo el rey, siendo el dueño de todo, no tenía en dónde recostar su cabeza, nosotros, que a veces deseamos caer en una cama lo más cómoda posible, sentimos que no dormimos a veces. A veces yo me levanto y digo, ay, no pude dormir en toda la noche. Ay, no pude hacer esto. Ay, no pude. Nos quejamos de todo. Tuve pesadillas. Tuve sueños horribles. ¿Y por qué no los vamos a tener, hermanos, si a veces nos acostamos sin siquiera hacer una oración con nuestro Señor? Hablar con el Señor. Nos hace falta, hermanos, mucho la oración. De esa manera vamos a ir acercándonos a Dios cada vez más. Y de esa manera vamos a tener más el conocimiento de nuestro Señor. Pero solamente así, ¿verdad? Así es que, hermanos, si queremos que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, esa es la única manera que lo vamos a lograr. Que vamos a caer en razón de que solamente con Dios, que solamente con la ayuda de Él, vamos a poder llegar a la santidad. Y si queremos una santidad con el Señor, si queremos ser santos, debemos asemejarnos a Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a leer la primera lectura y también vamos a ver que el Señor nos habla a través de su lectura. Ya regreso. Desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó. Era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Tus maravillas, tu misericordia,
que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Bueno, mis hermanos, voy a compartirles la primera lectura de hoy día de la Iglesia Católica que tomamos siempre en todas las iglesias del mundo entero para proclamar la grandeza de nuestro Dios. Voy a comenzar en este momento. Está tomada de Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escúchenme, islas lejanas. Pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Conoció mi nombre antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante, y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda, que tenía escondida entre las otras, y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios se hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno, para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo: No basta que seas mi siervo, para restablecer a las tribus de Jacob, o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, cuando Isaías profetizó, cuando hizo profecía de estas palabras, él ya estaba hablándole al pueblo de Israel de un futuro, de un tiempo venidero. Podemos ver aquí cómo en el primer versículo dice: Escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre antes que naciera. El Señor nos conoce a cada uno. Él sabe de qué pie cojeamos, hermanos. Él conoce cada pensamiento de las personas. Y no nos podemos hacer los sordos cuando somos llamados por nuestro Señor. Cuando sentimos el llamado, no nos hagamos que no entendemos lo que el Señor nos quiere decir. En las oraciones, cuando nosotros nos ponemos a orar ante nuestro Señor, Él nos habla también. No les digo que Él nos habla como quien habla con otra persona. No, simplemente que cuando nosotros le hacemos una pregunta a nuestro Dios, responde de una manera o de otra. A través de un hermano, a través de un sacerdote, a través de alguien que te dio una palabra que tú le estabas pidiendo al Señor. Entonces, no nos hagamos los que no conocemos los misterios de Dios, porque sí conocemos, hermanos. Nosotros, cuando le abrimos el corazón a nuestro Señor, Él nos habla, Él nos está hablando, pero nos hacemos los que no entendemos. En este primer versículo, si nos damos cuenta, le está diciendo al profeta Isaías que les hable a todos los pueblos, a todos los lugares desconocidos, no solamente al pueblo de Israel. Y yo me imagino, mis hermanos, que el pueblo de Israel no muy convencidos de lo que estaba hablando el profeta Isaías, porque obviamente que ellos se creían los únicos, se creían los elegidos. Entonces, cuando aquí les dice que les va a hablar a todas las naciones, que de él ha hecho una fuerza insuperable, ¿verdad? Podemos ver aquí en el versículo 2, dice: hizo de mi boca una espada cortante, y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda, que tenía escondida entre las otras. O sea que él, todo lo que recibía de parte de nuestro Dios,
él iba y se lo comunicaba al pueblo de Israel. Y como les decía, el pueblo de Israel no estaba muy convencido de esas palabras, ya que ellos se sentían los número uno, que no había otras naciones alrededor de ellos que pudiera Dios mirarlos como los miraba a ellos. Por eso, mis hermanos, el profeta aquí les dice que Dios había hecho de él una fuerza, hizo de él una espada cortante y una flecha puntiaguda, para no doblegarse ante el pueblo de Israel, ya que no iba a ser fácil para él, y no lo fue para ningún profeta. Cada que ellos iban y profetizaban al pueblo de Israel, es más, los querían hasta matar. Pero sin embargo Dios estaba con ellos. Por eso aquí lo dice muy claro. Dios había hecho de él una espada cortante y una flecha puntiaguda, para no temerle al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel iba a protestar, obviamente, ¿verdad? Pero si nosotros leemos el capítulo o todo el libro completo, mis hermanos, el libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta de que ellos la pasaron también muy mal. Le dice en el versículo 3, y si me dijo, tú eres mi siervo Israel, y por ti me daré a conocer. Por el pueblo o por la nación de Israel es que Dios se dio a conocer a todas las naciones. Lo podemos ver hoy en la actualidad, cómo Jesús nuestro Señor se dio a conocer, y no solamente Jesús, sino también nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo, que Jesús nos dejó antes de partir, que vendría el Paráclito a consolarnos. Todo lo que se escribió en este libro fue para que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, y sigamos teniendo el conocimiento de Dios. De esta manera es que nosotros hemos adquirido el conocimiento de nuestro Señor. Todas las naciones. Desafortunadamente, en la actualidad, nuestro Señor ha sido olvidado totalmente. Podemos ver que hay en la actualidad por decirlo así, un 30% que cree en el Señor. Y la mayoría del porcentaje no cree en nuestro Dios. Entonces, es muy difícil, hermanos, que si no oramos, si no pedimos a Dios para que las naciones se conviertan, para que las naciones sigan reconociendo la grandeza de Dios, no sabemos en qué va a acabar todo. Por eso tenemos que pedirle a Dios por todos los demás. Así como este profeta no cedió ni se echó para atrás, él siguió adelante. Sabía bien que no iba a estar fácil hablarle al pueblo de Israel y decirle que todas las naciones iban a conocer a Dios. Si ustedes se dieran cuenta, mis hermanos, el paganismo en aquel entonces no creían en el Señor. Ellos creían en sus dioses y creían que ellos recibían la ayuda de esos dioses. Sin embargo, Dios permitía, Dios nuestro Padre Celestial, el único Dios, el que existe y existirá todo el tiempo, es el que les ayudaba. Sin embargo, Él permitía que el pueblo de Israel a veces le fuera mal por parte de las demás naciones, porque la nación de Israel llegaba a caer también. Y por eso Dios nuestro Señor decidía alejarse un tiempo del pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Por su cabeza dura, porque eran duros de cabeza. No entendían los mensajes que los profetas les llevaban. Y a veces, aunque entendieran, no querían ceder. Dice en el versículo 4, mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario. Pues soy importante para Yahvé, y mi Dios se hizo mi fuerza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios hace fuerte a todo aquel que decide dejar todas las cosas por Él. Dios no nos abandona. Él nos da las fuerzas para proseguir. Aunque a veces sintamos nuestras enfermedades que nos debilitan y no queremos seguir más para adelante, nos sentimos totalmente opacados. Sin embargo, Dios ahí está. Y si nos seguimos acogiendo a Él, Él no nos va a abandonar en medio de la tribulación, del problema que usted tenga. Dios ahí está. Aquí lo dice muy claramente, al profeta Isaías no lo abandonó. Dice, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario. Mis hermanos, a veces nos pregunta la gente que cuánto nos pagan. Y
se escandalizan porque les decimos que no se nos da una paga, que gratuitamente estamos sirviéndole a nuestro Señor. Y hermanos, la paga más buena, más mejor salariada es la de nuestro Señor. Imagínense ganarnos la gloria por hacer lo que hacemos. O sea, que lo que hagamos no lo hagamos por interés de este mundo. Porque a veces mucha gente quiere trabajar para el servicio de Dios, pero recibiendo una paga. Y de esa manera, mis hermanos, no vamos a recibir un salario allá arriba con nuestro Señor. Por eso es importante, por eso es muy recomendable que lo que hagamos lo hagamos de corazón. Si no, mejor no nos acerquemos al templo, no nos acerquemos a servir a nuestro Señor, porque Él nos paga de la mejor manera como usted no se imagina. ¿Cuántas bendiciones usted no ha recibido en su hogar? ¿Cuántas bendiciones no ha recibido de parte de Dios en su casa? Sin embargo, Él no nos está diciendo ni nos está reprochando todo lo que nos da. Nunca en la vida, mis hermanos, nosotros vamos a recibir un reproche de nuestro Señor. Él es comprensivo a pesar de lo pecaminoso que somos. Sin embargo, Él siempre nos está ayudando. Aquí lo dice el profeta Isaías, que Dios protegía su salario. Él no se olvidó de Él. Él, en todas sus angustias y preocupaciones, sabía que tenía a Dios de su lado, que no lo iba a abandonar, ni mucho menos lo iba a dejar de su mano. Dios es nuestra fuerza, hermanos. Dios es nuestra fortaleza en todo lo que hagamos, pero siempre acojámonos a Él. Siempre pidamos de su misericordia y siempre vamos a ser ayudados. Dice en el versículo, del versículo 5 en adelante: y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno, para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. O sea, todo el tiempo, hermanos, Dios, cuando habló a los profetas, desde en aquel entonces, Él los enviaba al pueblo de Israel para su conversión, para que fueran diferentes, para que se dieran cuenta que por Dios es que ellos estaban bien, es que ellos tenían lo que tenían, porque se dieron al abandono, abandonaron a Dios y se fueron con otros dioses, ¿verdad? Otros dioses paganos que en realidad no les servían de nada, pero ellos creían que eran ayudados también. Por eso Dios enviaba a los profetas para que les hicieran ver el error en el que se encontraban y se olvidaran de todo eso, de todas esas cosas paganas, porque Dios, desde que los sacó de Egipto, les dijo que no fueran a imitar las costumbres de aquellos países paganos, porque los países paganos tenían unas costumbres muy raras, muy feas, desagradables ante los ojos de Dios. Por eso Dios, cuando los liberó de Egipto, cuando el pueblo de Israel iba conquistando diferentes países, Él les decía que acabaran con todo, que no quedara nada con vida de esa nación, porque iban a quedarse con esa nación, el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no hicieron caso. Muchas veces dejaban el ganado, dejaban a las mujeres y mataban a los hombres, solamente porque les gustaban o porque les caían bien. Entonces, por eso es que Dios enviaba a los profetas, para que les dijeran que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Y desde ahí, hermanos, empezó el pueblo de Israel a sentir la atracción por las mujeres y la atracción por todo lo que los paganos tenían. Y Dios enviaba a los profetas para que les dijeran que dejaran de hacer esas cosas, de lo contrario, Él los iba a abandonar. Por eso es que ellos eran enviados al pueblo de Israel, al puro pueblo de Israel, desde en aquel entonces. Los paganos, o sea, las naciones que estaban ellos conquistando, ellos no eran queridos por Dios. Dios no los amaba por su pecado. Hoy en la actualidad ama al pecador, mas no ama su pecado. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo con la mano en el corazón, amando a Dios en las buenas y en las malas, ¿verdad? Sin embargo, fíjese lo que dice ya en el versículo 6. Dijo: no basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria.
También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. La salvación, aún, ¿verdad? Después de todo esto, de que el pueblo de Israel le fallaba, Dios se llegó a dar cuenta de que no solamente era el pueblo de Israel el que iba a ser salvado, el que iba a ser acogido por él, sino iban a ser todas las naciones del mundo. Hasta el último rincón del mundo íbamos a conocer de Dios. ¿Qué creencias teníamos nosotros anteriormente que no conocíamos a Dios? ¿Qué Dios era el que teníamos? ¿A qué nos acogíamos, hermanos? En realidad, ¿qué Dios era el que nos atraía? Por eso, hermanos, Dios nuestro Señor tuvo compasión también de todas las naciones, para que todo aquel que lo conociera nos acercáramos a Él y habláramos con Él de la manera que lo hacemos hoy en la actualidad. Y qué bueno que nuestro Señor decidió eso. Si no, mis hermanos, en la actualidad nosotros no fuéramos queridos por Dios, solamente fuera el pueblo de Israel, como lo era en aquel entonces. Pero Dios decidió que todas las naciones lo conoceríamos y le amaríamos. Así es que no nos olvidemos de Dios y en todas nuestras oraciones busquemos de Él. Y Él nos va a consentir, nos va a amar, nos va a buscar donde quiera que nosotros vayamos. No nos va a abandonar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar con el Evangelio de hoy día. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Ahí está Él, aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aunque vengan ahí está Él, aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada
eres mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Bueno, mis hermanos, voy a continuar, voy a leer el Evangelio de hoy día, que está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33, y luego nos brincamos al 36 hasta el 38. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria, y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿Dar tú la vida por mí? En verdad te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, ¿cómo podríamos nosotros interpretar este evangelio? En realidad, en el primer versículo, Jesús nos dice que tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. El Señor ya sabía, el Señor ya sentía en su corazón que muy pronto iba a llegar su final. Pero era solamente un momento, hermanos, un momento aquí en la tierra, porque eternamente iba a estar al lado del Padre, iba a ser glorificado. Entonces, Jesús conoce el corazón de todo mundo. Él ya sabía que Judas Iscariote iba a ser el que lo iba a entregar. Los discípulos no sabían de qué el Señor estaba hablándoles. En realidad no lo sabían, porque todos, absolutamente todos, amaban al Señor, aunque al final de cuentas iba a ser traicionado por la mayoría de ellos, ya que ninguno se iba a atrever a acercarse en el momento en que iba a ser golpeado y maltratado. Sin embargo, mis hermanos, el Señor ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía lo que iba a pasar con él, y también sabía lo que iba a suceder con sus apóstoles y con todos los seguidores de él. Sin embargo, todo esto era necesario para que la iglesia creciera, para que todo el mundo conociera del Señor, conociera de ese gran sacrificio por el cual Él se iba a entregar. Hermanos, no es fácil saber que alguien va a ser asesinado. En realidad el Señor tenía su espíritu completamente en Dios. Él sabía que iba a ser salvado, que iba a ser llevado a lo más alto, pero humanamente sintió todos los dolores, todas las tristezas, todo lo llegó a sentir igual que un humano. Entonces, en ese momento,
nuestro Señor, ¿usted se imagina cómo Él se estaba sintiendo en realidad? ¿Cómo nos podríamos sentir nosotros si nos dijeran que muy pronto nos van a crucificar? ¿Que vamos a ser enjuiciados y después de eso nos van a matar? ¿Se imagina el dolor que sintió Jesús? Que Él sabía que de todos modos los apóstoles y todos sus seguidores no iban a poder hacer nada por Él. Era algo muy difícil, hermanos. Sin embargo, Él aceptó todo lo que le venía, ya que todo estaba escrito por los profetas. Y nuestro Señor, nuestro Padre Dios, lo entregó para que fuera ese sacrificio, para que se hiciera ese cordero por el cual nosotros, todo el mundo, íbamos a ser salvos. Dice en el versículo 22, los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Todavía después de todo esto, Jesús se los dijo claramente que aquel al que le diera ese pedazo de pan, ese iba a ser el que lo iba a entregar. Y todavía ni así, hermanos, comprendieron lo que el Señor les quería decir. Es que yo no sé si estaban de a tiro tapados o nuestro Padre Dios no les permitía mirar. Porque recordemos, mis hermanos, que todo esto tenía que ser así. Jesús iba a ser entregado. El profeta Isaías ya lo había dicho, que iba a ser entregado para el perdón de nuestros pecados. Y por todo eso, Dios nos lo dio. Y nosotros, hermanos, al igual que los apóstoles y los discípulos de Jesús, no entendemos aún el mensaje. Muchos todavía leemos y leemos estos evangelios de Jesús y no comprendemos los mensajes en nuestras vidas. No comprendemos el por qué Jesús vino y murió. Aún muchos hermanos no entienden este mensaje. Y es entendible, hermanos, es palpable su palabra. Es palpable para que nosotros entendamos. Y no solamente entendamos, sino que también llevemos a cabo todo lo que Él nos enseñó. Que así como Él fue capaz de entregarse a esa cruz y no se cayó, sino que habló, denunció y todas estas cosas y no tuvo miedo. Él prosiguió llevando el mensaje. Él prosiguió hablando con la gente, enseñando, sanando enfermos, aliviando los enfermos en sábados, que era prohibidísimo para los judíos. Sin embargo, Él los sanaba. Y esa enseñanza, mis hermanos, es también para nosotros, porque de lo contrario, tal vez estuviéramos igual que en aquel tiempo. No pudiéramos hacer ni una clase de trabajos en los días sábados. Y sin embargo, Jesús vino y cambió todo eso. Que tenemos que dedicar un día completo al Señor, eso sí, mis hermanos. Tenemos el domingo que debemos dedicárselo al Señor. Es más, no se nos pide a nosotros que lo pasemos todo el día. ¿Que debería de ser así? Claro que sí. Sin embargo, no nos comprometemos a hacer esas cosas. A entregar 1 hora, 2 horas al servicio del Señor, o a ir al templo para alabarle y glorificarle, para escuchar la palabra, para escuchar al sacerdote los sermones que nos hablan del evangelio, de las lecturas, en fin. Y no vamos. Se nos hace difícil regalarle a Dios 2 horas. Pero vamos al cine, vamos al parque, vamos con nuestra familia y duramos muchísimas horas más. Y ahí sí no se nos hace malo. Dios, mis hermanos, entregó a Jesús por cada uno de nuestros pecados. Y sin embargo, tenemos que nosotros hacer algo también. Yo les aseguro, mis hermanos, que muchos de nuestros pecados tal vez se borrarían si nosotros hiciéramos nuestra parte, si ayudáramos en algo. Pero somos a veces muy perezosos
y no queremos ni siquiera acercarnos con aquellos que están de cargo porque tenemos miedo a que nos vayan a pedir algo, que ayudemos en el templo o que ayudemos en el servicio. Fíjese bien lo que dice en el versículo 28. Dice: ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Judas, el demonio ya había entrado en él para hacer lo que tenía que hacer. Él de hecho ya había hablado con los fariseos, sacerdotes y todos los escribas para entregarles a Jesús. ¿Y de qué forma lo entrega, verdad? ¿Qué forma de entregar a un amigo? Era más que su amigo Jesús. Sin embargo, yo me imagino que Jesús, si este Judas se hubiera arrepentido, nuestro Señor lo hubiera perdonado, al igual que perdonó a Pedro. Nuestro Señor, cuántas fallas no hemos tenido hacia Él y cuántas veces no nos ha perdonado. Y nosotros pensamos que Él no nos ha perdonado. Claro que sí, de lo contrario, no estuviéramos con vida, no estuviéramos en el lugar que nos encontramos, si no hubieran sido nuestros pecados perdonados. Son perdonados porque Dios nos ama. Entonces, ¿de cuántas maneras nosotros hemos entregado a nuestro Señor? ¿Qué hemos hecho para bofetearlo? ¿Qué hemos hecho para dárselo a los fariseos? Para que lo cuelguen en esa cruz. ¿Qué es lo que hemos hecho en realidad? ¿O cuántas cosas no hemos hecho en realidad? Todas nuestras faltas que cometemos diariamente, todo eso es una bofetada, es un azote. Son muchas formas de que le estamos haciendo daño a Jesús. Está peor que si lo entregáramos. Fíjese bien lo que Jesús le dice: pero hay de aquel que me entregue. Ya estaba condenado Judas. Sin embargo, Judas se arrepintió mucho, pero no fue capaz de ir a pedirle perdón a Jesús. Prefirió colgarse. Y esa es la puerta falsa, hermanos. El querernos hacer daño a nuestro cuerpo cuando sentimos el agua hasta el cuello. Querer suicidarnos es lo peor. Claro que hay gente que mentalmente no está bien. Y pues esa gente yo me imagino que el Señor sí la perdona, porque no están en sus facultades. Sin embargo, todos los que conocemos de Dios y que solamente porque tenemos problemas que a veces tienen solución, queremos hacer lo que Judas, colgarnos de un árbol. Y no, hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que nos conforte, que nos dé la fuerza, que nos siga ayudando para no caer en ese pecado. Porque ese es un gran pecado, el cual yo me imagino que no se nos va a perdonar. Si sabiendo que el Señor nos perdona y aún así nos colgamos, aún así nos suicidamos de una manera o de otra. Y no, el Señor perdona. Dice en el versículo 31, cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Jesús ya sabía todo esto, hermanos. Pero aún así, fíjese bien, cuando Él llega a estar en esa cruz, siente el abandono de Dios. Sintió en realidad esa muerte, esos golpes. Yo me imagino que Dios permitió que Él sintiera todo para que nosotros, a hoy que estamos en vida, nos conmuévanos de todo ese sufrimiento que Él pasó. Que nos dé un poco de dolor, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Ahorita ya estamos en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Hoy es Martes Santo y ya estamos para finalizar de esto. Y esto, hermanos, no sé a ustedes a cuántos les suceda, pero a mí me sucede, que me da una tristeza que cuando leo yo las lecturas o cuando voy y escucho los evangelios a misa, en realidad da tristeza escuchar todo lo que Jesús tuvo que pasar por nosotros. Se dio completo por nosotros. No sabemos agradecer. Somos unos ingratos con Dios. Sin embargo, Él nos perdona.
y Él nos conforta. Así es que en esta Cuaresma, hermanos, que ya pasó y que estamos ya en la Semana Mayor, vamos a glorificar a nuestro Señor con alabanzas. Vamos a darle las gracias por todo lo que Él hizo y no ponernos tristes, sino más bien que nos dé una alegría inmensa porque sabemos que Jesús resucitó y que está vivo y que Él vive en ti y vive en mí y que no nos va a dejar solos nunca. Es una promesa que Él nos hizo, que allí donde nosotros estemos hablando de Él, ahí estará Él con nosotros. Él, al partir hacia el Padre, en ningún momento dijo que nos iba a dejar solos. Es más, inclusive nos dejó el Paráclito bendito, que es el Espíritu Santo, y más que agradecidos debíamos estar con Él, con nuestro Señor Jesús, por todo esto y por tantas cosas que ha hecho en tu vida y en la mía. No digamos que ya todo terminó, porque el Señor aún nos ha estado ayudando, aún nos ha estado levantando del fondo a veces donde nos encontramos. Él nos sigue ayudando. Y por eso, hermanos, vamos a darle alabanzas y gloria a nuestro Dios, porque lo exaltó y a la vez nosotros somos salvos y tenemos vida eterna por Jesús. Todo aquel que la queramos, claro. Si queremos continuar en el mundo siendo iguales como anteriormente éramos, pues ¿qué salvación vamos a tener? Obviamente que no. Por eso hay que seguir mejor los pasos de Jesús, tratar de imitarlo a Él en todo lo que Él nos enseñó y mirar hacia adelante, no quedarnos atrás. Que aprendamos y aprendamos más del Señor y enseñemos también a todo aquel que necesita, a todo aquel que quiere ser confortado, ayudarle así como Él nos ayudaba y nos sigue ayudando. Fíjese bien, aquí nos dice claramente, hermanos, del versículo 33 en adelante: hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde voy yo, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Mis hermanos, fíjense nada más, Jesús ya sabía que Pedro lo iba a traicionar. Por eso, si recordamos, cuando Jesús era bofeteado y que Pedro miraba cómo lo estaban tratando, él tuvo miedo y se dijo a sí mismo, yo me imagino, ¿verdad?, que también nosotros lo haríamos: si me acerco y si me reconocen, van a hacer lo mismo conmigo. Y de que lo reconocieron. Y él lo negó las 3 veces que Jesús le había dicho. Y por eso se sintió muy triste San Pedro de haber negado a nuestro Señor. Sin embargo, es el gran pilar, es esa piedra en la cual nosotros creemos, es el pilar de la Iglesia Católica. Y por eso, mis hermanos, que aunque lo haya negado, Jesús lo perdonó. Por eso, como les decía, si Judas se hubiera arrepentido y en vez de colgarse hubiera ido ante Jesús, también había sido perdonado. También lo había perdonado. Pero su corazón no resistió como resistió el de San Pedro. Todo el coraje que este hombre llegaba a sentir por el amor hacia Dios. ¿Cuántas cosas no hizo San Pedro? Siempre se adelantaba en todo, para preguntar, para reprochar, para todo. Ahí estaba San Pedro. Y Jesús miraba todo eso. Era algo tan grandioso el ver cómo San Pedro, ¿verdad?, defendía tanto a nuestro Señor. Pero mis hermanos, ojalá y que así como San Pedro, algunos de nosotros fuéramos de metiches, pero metiches en cosas buenas. No metiches como aquellos que solamente queremos chismear, sino ser de la manera que Él era para las cosas buenas.
para defender a Jesús, para cualquier cosa, pero buena. Bueno, mis hermanos, pues voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una oración. Ponga sus peticiones en este momento en las manos del Señor. Ya regreso. Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a poner todas estas peticiones en las manos de nuestro Señor y nuestra Madre Santísima. Especialmente les pido en este momento que pongan las suyas en las manos de nuestro Señor. Voy a comenzar. Pedimos por los que están enfermos de cáncer, por Herminia Arias, por Carolina Alemán, Beri Bicho, Yesenia Flores, Jocelyn Bello, Blanca Padilla, Eleazar Barajas, Gloria Beltrán, Dana Laura Lozano, Salud Patiño, por José García, que está desahuciado, por los que andan en drogas y alcoholismo y otras adicciones, Manuel Figueroa, Mónica Santillán, José Antonio Cisneros, Lorenzo Villalbazo, Edward Varela, José Reyes Lamas, Fabián Cabrera, por Janet Baena por su salud del lupus en la sangre, por todos los presos en el mundo entero, por Eliseo y Brandon y José Manuel y Diego Antonio Cabrera,
por Manuel y Yolanda, por su salud, por todas las necesidades de nuestros radioescuchas, por nuestros jóvenes en el mundo entero, por nuestros ancianos y viudos y viudas, por los niños que se les negó la vida, por los niños que están ya en este mundo, para que sean protegidos de todo peligro, por todos los que han perdido un ser querido, por los que no creen en ti, Señor, por Felipe Reyes por su salud, por Maximiliano Amezcua por su salud, por las benditas almas del purgatorio y por los moribundos en el mundo entero, por la paz en el mundo entero, por todos tus consagrados y consagradas en tu iglesia, por el eterno descanso de todos los que recientemente han fallecido, por Juan Manuel por su salud, por la salud de Estela Barbosa, por Juan Perlera por su sanación, por José Alvarado por su salud, por Iván Bravo por su salud mental, por los que tienen depresión, por nuestros hermanos venezolanos y por todos los países para que reine la paz, por Rosa Mata que está en espera de sus documentos y por Gustavo Varela, por la conversión de Janet Pérez Limón, por Ricardo López, por Oralia Lugo, por Ulises, por Casey Ramírez, por Álvaro Villalbazo, por nuestros gobernantes para que gobiernen con rectitud, por los que están en tratamiento de hemodiálisis y diálisis, por Alma López que está inválida, por la salud de Clotilde Espinosa, por María del Carmen y María Teresa Guadalupe Delgado por su salud, por Alicia Medina, por la recuperación de todos los que han sido operados. Te ponemos a José Rodríguez, el niño Javier, Cruz Campos y José Serafín, por María Sánchez que tiene leucemia, por Antonia Hernández que está enferma del corazón, por Antonia Benítez. Te los ponemos todos en tus benditas manos, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno de estos hermanos, cómo ellos se sienten, cómo ellos se encuentran, Señor, para que tú llegues y les des la paz, la tranquilidad que a veces no existe cuando se encuentra un enfermo en la familia. Te los ponemos en tus benditas manos, mi Señor. Sánalos, Señor, si es tu bendita y santa voluntad. Te ponemos a todos los que tienen cáncer, muy en especial. Te pongo también a mi sobrina, que gracias a ti, Señor, ella ya se está recuperando, ya no se siente tan mal. Sabemos que es difícil la enfermedad del cáncer, pero tú tienes en tus manos la medicina, mi Señor. Y le has dado esa tranquilidad a nuestra familia de saber que nuestra sobrina se encuentra en mejor condición. Te pido por mi hermana, para que la sigas protegiendo, la sigas cuidando. Te pido por su esposo para que ellos dos, Señor, tú sabes que han tenido peleas, han tenido riñas, y te los pongo, Señor, en tus manos para que llegue la paz a ese hogar. Que mis sobrinitas no tengan que ver las peleas de ellos. Te los pongo pues en tus benditas manos, Señor, y al igual que a esta pareja, te pongo a todas las parejas que tienen esa misma clase de problemas, que a veces por un engaño o a veces solamente por los celos del uno o del otro, es que no hay felicidad, no hay paz en ese hogar. Y te los ponemos, Señor, para que tú les devuelvas la confianza y les devuelvas la tranquilidad, sus celos de que en realidad no están haciendo nada bien en esa casa. Te los pongo en tus benditas manos, mi Señor. Y a ti, Mamita María, te pido intercedas por todas estas necesidades tan especiales, especialmente por todas estas parejas. Que intercedas, Mamita María, y que te rueguen a ti, Mamita Santa, por todo lo que ellos te pidan. Ayúdales, concédeles esa paz, esa tranquilidad. Y a todos aquellos que están en las cárceles, Mamita María también, intercede por todos ellos, especialmente por mi amigo Eliseo, que ya tiene bastante tiempo en ese lugar, para que tú le concedas que pueda salir en libertad y poder reunirse de nuevo con todos sus familiares. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por acompañarme, gracias por darme la paz, la tranquilidad que mi alma necesita en este momento para poder llevar a cabo esta programación. Bendito y alabado seas. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y me despido con esta oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre cuando no tuviéramos nada que decir. Dijéramos de esta manera:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias, hermanos y hermanas, por seguirme acompañando en estas predicaciones que cada martes pues yo comparto para cada uno de ustedes que están allá en sus casas. Espero en Dios y les sea de bien. Espero en Dios que usted encuentre palabras que le sean de bien y que le ayuden allí en su familia, en su trabajo o donde quiera que usted esté, que siempre le pida a Dios también y ruéguenle a nuestro Señor por cada uno de nosotros, que también necesitamos de sus oraciones. Que Dios les bendiga.